Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la Biblioteca Central de Cantabria. Vamos a dar comienzo al acto de presentación del proyecto editorial Colección Pío Muriedas. Antes de dirigirles unas palabras en torno a este proyecto editorial, a modo de introducción y presentar a las personas que integran la mesa, quería excusar a la directora general de Acción Cultural, que tenía pensado asistir para tomar parte tanto en la presentación del acto como en su seguimiento, pero por razones de agenda le ha resultado imposible asistir. A todos ustedes, pues agradecerles su presencia. También saludamos en directo a los seguidores de la Biblioteca Central de Cantabria en la red social Facebook, porque el acto se está retransmitiendo en estos momentos en directo. Esas son cosas del directo. Es el espíritu del Pío Muriedas. Bien, este proyecto editorial está integrado por una serie de títulos, una serie de libros que ahora a continuación les voy a presentar de forma muy breve, simplemente me voy a ceñir a sus títulos, y que van a ver la luz, se van a presentar, digamos, físicamente en los próximos meses. Como todos ustedes saben, Pío Muriedas, también conocido como Pío Fernández Cueto, pues fue el principal, podríamos decir el principal recitador de poesía clásica de nuestro país a lo largo del siglo XX. Personaje reconocido por poetas, pintores o intelectuales de su época. Muchos de estos glosaron su figura y su obra en muchas de sus obras. A su ingente actividad intelectual como recitador de poesía se unió también la creación poética propiamente dicha y también su faceta como pintor. Hace relativamente poco, dos proyectos expositivos se han centrado principalmente aquí en Cantabria sobre esas dos facetas, la faceta poética y la pictórica. Entre mayo y junio del año pasado, la Sala Piti Canta la Piedra, la sala de la Biblioteca Central, albergó una exposición sobre la figura, la obra y la trayectoria humana y cultural de Pío Muriedas. Y recientemente el espacio santanderino Fraile y Blanco, en los meses de verano hasta principios de agosto, reunió también una colección de sus mejores pinturas, destacando precisamente esa faceta del autor. Bien, esta actividad, el acto de hoy, de la presentación del proyecto editorial de la colección Pío Muriedas, se enmarca en un programa que se va a desarrollar, que se está desarrollando en la Biblioteca Central en todo el espacio cultural Los Arenales durante el mes de septiembre, que lleva por título Cantabria Poética, y que nos ha permitido dedicar este mes a la poesía, a este género literario. ¿Por qué? Porque desgraciadamente algunas de las actividades que habían sido programadas para el mes de marzo, antes de que se desatara la crisis sanitaria actual, pues se ha conseguido que se reprogramen en estos momentos. Y por eso lo hemos centrado toda la programación en torno a la poesía. Recientemente celebramos aquí el encuentro poético musical, un homenaje a la decana de la poesía femenina de Cantabria, Concha Rincón. Antes de ayer nos reuníamos de nuevo aquí para realizar o para hablar de la exposición Un siglo de piel y poesía de Chema Prieto. Y hoy pues, nos hemos juntado aquí para hablar también de poesía. Bien, voy a simplemente mencionarles un poquito los títulos que se van a presentar hoy, o de los que se van a hablar. En primer lugar, las memorias de Pío Muriedas, bajo el título Recuerdos de mis pasos perdidos, memorias escritas por él mismo y que han contado con la transcripción y resumen de las mismas por parte de su hijo y coordinador editorial Manuel Fernández Gochi, con ilustraciones y retratos de Antonio Serrano, prólogo de Fernando Sabater y epílogos de Jesús Pintado y de Fernando Arrabal. En segundo lugar, hoy también vamos a hablar de la biografía Pío, Pueblo y Poema, escrita en 1976 por Jesús Pintado y que se va a reeditar. En esta obra se ha actualizado con parte de su correspondencia, con parte de su epistolario y con poemas glosando su figura por algunos de los poetas españoles más significativos. Cuenta con ilustraciones y retratos de Antonio Serrano, prólogo de Guillermo Balbona y epílogo de Fernando Zamarillo. También se incluye dentro de este segundo título una serie de audios, una colección de audios de Pío Muriedas, 20 audios grabados por Pío Muriedas en los años 70,
reproducción de 40 óleos de Pío Muriedas y de 25 retratos con los intelectuales españoles del siglo XX, vinculados con Pío por el pintor Antonio Sedano. En tercer lugar, esta tarde se hablará del libro Cartas, Poemas y Retratos de Amor de Pío Muriedas a María Luisa Gocci, con prólogo de Antonio Sedano y epílogo de Jesús Pindado. Bien, voy a pasarles a presentar a las personas que integran la mesa y que son los que van a participar y hablar más en detalle de cada una de estas publicaciones. En primer lugar, a mi izquierda se encuentra Manuel Fernández Gocci, que como decía anteriormente es el hijo de Pío Muriedas, coordinador de este proyecto editorial, bueno, en definitiva alma mater de todo esto. Él les hablará dentro de un rato pues, de cómo se gestó este proyecto, de su financiación, del calendario de presentaciones de estos libros. Aunque no está con nosotros, lo va a hacer de forma virtual, está en México, el pintor y escritor Antonio Sedano, que también de esa manera, en este formato, va a participar en la cita de hoy. Jesús Pindado, escritor y periodista, que ocupa el centro de la mesa. Fernando Zamanillo, que está en el otro extremo, escritor, historiador del arte, comisario de exposiciones. Ellos van a disertar sobre algunos aspectos de algunas de las publicaciones que se van a presentar en los próximos meses. Y son las 7:20, estamos esperando a Guillermo Balbona, jefe de redacción del diario Montañés, poeta y periodista. En principio contábamos con él, pero no seguro que sus quehaceres periodísticos le han impedido estar. No sé, si llega a los próximos minutos, pues se incorporará también a la mesa. Por último, pedirles que se respeten escrupulosamente las normas higiénico-sanitarias. Las mascarillas deben permanecer durante todo el acto cubriendo la nariz de todos, tanto de las personas que están en mesa como del público asistente. No se pueden depositar objetos ni tampoco sentarse en las sillas donde aparece esa nota informativa, porque esto facilita la limpieza y la desinfección de la instalación y del mobiliario. Y nada más, agradecerles a todos su asistencia, espero que disfruten y tal vez después, si nos queda tiempo, pues después de sus intervenciones pueden preguntarles a ustedes alguna cosa. Bien, vamos a escuchar en primer lugar, vamos a escuchar a Pío Muriedas, porque ya que es el protagonista de esta tarde, yo creo que lo mejor es empezar escuchando su voz. Vamos a escuchar a Pío Muriedas recitando un poema de Emilio Carreire, el poema titulado La musa del alma. Es una grabación que no es buena la grabación, porque yo no quería grabar un canal, ¿no? Era antitécnica. Pero yo le pedía que me grabara algo pues, para tener un recuerdo suyo, ¿no? Y eran unos poemas que le grababa en casa con un magnetofón Philips, que los que tienen cierta edad sabrán lo que es, ¿eh? Un magnetofón Philips de estos cassettes, ¿no? Entonces la grabación era muy mala. Luego en un laboratorio de audio en Asturias me lo mejoraron algo, pero sigue siendo defectuoso, ¿eh? Pero a pesar de todo es la memoria de él, ¿no? Emilio Carreire, La musa de la gloria. Cruzábamos tristemente las calles llenas de luna y el hambre bailaba una zarabanda en nuestra mente. Al verla triste y dolida, yo la besaba en la boca. ¿Por qué aborreces la vida, risa loca? No llores, rosa carnal, que yo robaré el tesoro de la tierra papal. A los cabellos de oro y un espíritu burlón que entre las sombras había a nuestra fijación se reía de la vieja fuente grata en el sonoro cristal. La luna brillaba igual que una moneda de plata, templaba su mano breve de blanca y serena piel.
qué bonita cae la nieve y qué cruel. No tiembles, ya en corpiño para tus senos triunfales, con la pompa del armiño de los mantos imperiales, y un espíritu burlón que entre las ondas había, al escuchar mi canción se reía. Noche de desolaciones, eterna que lleva en vago, con la temblorosa mano en los cerrados mesones. Lloraba un violín distante con tanta melancolía, como nuestra vida errante, reina mía, dando dolor al olvido. Yo te contaré la historia de una princesa ilusoria, de un reino que no ha existido, y un espíritu cruel y cruel que en la calle había, al escuchar mi canción, se reía. Triste voluntad vendida al dolor de la pobreza. Oh, la infinita tristeza de la amada maldestida, palabras de amor que esconde la llaga que va sangrando, y andar, siempre andar. ¿A dónde? Ya está acabando. Ya apunta la claridad. Ya verás cómo se muestra, propicia y mágica nuestra madre, la casualidad y el encrucijada umbrilla de la suerte impenetrable, la miseria, la implacable, se reía. Bueno, espérate. Emilio Carré. Estos son los, bueno, lo que vemos ahí en la pantalla son los 4 elementos de la colección. El primero, las memorias de Pío, que es el libro que ya tenemos. Este libro se está imprimiendo. Ayer me adelantaron en la imprenta un ejemplar. Y la próxima semana ya estarán los libros y se empezarán a comercializar en las librerías aquí en principio de las librerías de Estudio y de Gil. En Gil hacemos una presentación el día 18 de este mes, ¿no? El día 18 a las 7 de la tarde, porque aquí no se venden libros, pero en Gil sí que vamos a vender libros, ¿eh? Y espero que estemos los de la mesa en Gil. El día 18 a las 7 de la tarde. También en el estudio, ellos tienen más miedo a la hora de las presentaciones por el tema de las pandemias, pero nada más que se les quite el miedo, pues lo haremos en el estudio en Santander y Torrelavega. En noviembre, a finales de este año, saldrá la publicación de Pío Pueblo y Poema en la segunda edición. Está ahora escribiendo Jesús Pindado, complementando ese periodo desde que le hace la primera biografía, que fue en el año 76, hasta que Pío muere en el año 92, ¿no? Entonces lo está complementando Jesús. Y ese libro llevará, como decía antes Alberto, el prólogo de Balbona y el espléndido epílogo de Fernando Zavanillo que le tenemos aquí delante, ¿no? En ese mismo mes de noviembre se editará un USB con las grabaciones estas de Pío y los cuadros que se expusieron en Fraile y Blanco durante este mes de agosto, la reproducción de los cuadros, los que quedaron, los que se vendieron.
Por cierto, los que se vendieron eran patrocinadores y aparecen en el libro con su referencia. Ese USB además llevará la imagen de una colección de retratos de intelectuales de España, hecha por Antonio Sedano. Antonio Sedano es un gran pintor que lleva 40 años en México. Yo le represento a él los intereses suyos aquí en España. Y entonces él tiene una colección extraordinaria de todos los intelectuales, o de una mayoría de los intelectuales de España, que en cierto modo la mayoría de ellos estuvieron relacionados con Pío y aparecen en el libro. Pues esos retratos, que he hecho una selección de 24, estarán también reproducidos en ese USB. O sea, el USB llevará los 20 poemas grabados de Pío, su colección de cuadros que se expusieron en Freire y Blanco y la colección de retratos de intelectuales de Antonio Sedano. Definitivamente ya en abril saldrá el último libro, que es un libro emotivo desde mi parte, de cartas, poemas y retratos de Pío a María Luisa, ¿no? Y este será un libro que estará prologado también por Sedano y con el epílogo espléndido de Jesús Pindar. Yo creo que nada más. Sí deciros que al final de esta charla os entregaremos bueno, yo es tutela, porque entre gente joven hay que tutearse. Una hojita con una serie de documentación y con un USB parecido al que se va a editar en noviembre, pero que se editó para la exposición homenaje que se le hizo el año pasado en la Biblioteca Central aquí, el año pasado a Pilla, ¿no? Y que Alberto tenía ahí recogidos unos cuantos USBs y me ha ofrecido para entregároslo ahora a vosotros. O sea, que tendréis la oportunidad de tener ese USB, o lo entregamos al final, cuando caiga, ¿no? Yo creo que por mi parte nada más. Gracias por estar aquí y dejo la palabra bueno, antes de Jesús, vamos a oír un audio grabado de Antonio Sedano desde México, ¿no? Le pedí, mándame algo grabado sobre esta charla, ¿no? Y él me manda lo siguiente. Bueno. Pío, como Don Quijote, convirtió su vida en arte y como el ilustre manchego. Este cuadro que se ve al fondo es uno de los retratos de Antonio, que es Federico García Lorca, que es un cuadro precioso, ¿eh? Yo lo he visto en Madrid, en su estudio de Madrid, y es un cuadro extraordinario. Encontró en los libros y la poesía su razón de ser, lo que le sirvió para embellecer su vida y al mismo tiempo la de los otros. En el diario de María Luisa se puede, de alguna manera, vislumbrar su andadura acuciosa y profunda, que sin su Dulcinea se hubiera convertido probablemente en una quimera. ¿Cuántos kilómetros de hombre por el suelo, como alguna vez dijo, poetizando su gesto Blas de Otero, su entrañable amigo y gran poeta? Pío creó su propio personaje y al mimetizarse con el caballero andante, con la elegancia y el gesto, tuvo también en María Luisa a su Dulcinea. Y no necesitó escudero, puesto que él, en una magistral dualidad, se desdobló encarnando a ambos, así como Quijote y Sancho y Don Quijote, que tanto monta tanto. Pío consiguió con esta genial ambivalencia y quizá, sin saberlo, la mejor interpretación de su vida. Buenas tardes, gracias de nuevo por estar aquí. Yo me voy a dejar guiar un poco del recuerdo y la improvisación, lo cual no es inmadurez. No es inmadurez. A ver si... Manuel, apaga el tuyo. No. Apaga el tuyo. El micro. Apaga el micro. No, el micro. Para que pueda accionar eso. Ahora sí. Es culpa mía. En general suelen ser culpa mía las cosas.
lo mismo culpa que responsabilidad. Culpa es un concepto judeo-cristiano, del cual seguramente Pío estaba un poco alejado. Pero puesto a hablar de judeocristianos, quizás invocar a un santo para que tenga algo de provocativo en el recuerdo de Pío por la asociación seguramente inadecuada que se hace de cualquier persona y personaje, lo que son los prejuicios, el juicio previo con el que, debido a la cultura, a las opiniones generales, al contexto temporal, a las etiquetas, que hoy tienen muchas variantes. Una etiqueta se llama meme, que es el que reproduce la gente masivamente en Internet, y pertenece al mismo género, por raro que parezca, aunque eso es más electrónico, que los proverbios, o al mismo género que los apotegmas, al mismo género que sentencioso, las sentencias, el estilo de Quevedo, todo eso que sería ensayo, que no es un tratado ni es una poesía. Bueno, pues aparte de los géneros, entre los cuales Pío distinguía, lo mismo recitaba cosas de humor, cosas muy eufónicas, cosas como del gran poeta cubano Guillén, porque citaba los dos Guillén, recitaba muy bien el de Valladolid, amigo suyo, pero también el cubano, tan distintos, y saltaba el océano, y saltaba el tiempo con su voz. Entonces, la primera pregunta que me hago es, ¿cuántos modos de resucitar tiene un hombre? Esto me parece una tontería, no lo es, porque estamos escuchando la voz de Pío. Hay alguien que le llama en un poema Pío Resurrecto. Yo creo que alude, no recuerdo quién es, al Pío que volvió de la guerra y que la perdió, pero ganó la vida, que siguió viviendo con la pesadumbre de haberla perdido y encajando en haberla perdido después de otras muchas cosas que seguramente ustedes conocen. Otro riesgo que hay al hablar de Pío y de cualquiera, pero de Pío también, aunque un poco menos, es una figura que se llama la redundancia, que es repetir y que al repetir empiece a ser un poco, aunque siempre hay algo nuevo y siempre hay algo distinto. Pero en el caso de Pío es todavía superior porque aparte el mundo anecdótico, que no es lo que le representa y sin embargo es con el cual hay muchas referencias sobre él, por su desparpajo, por sus malhumores, a veces una forma de humor, por sus plantes, por sus respuestas, por sus provocaciones y por situaciones increíbles de llegar y al ver las caras de alguna gente y ver que no entienden de lo que quería hablar, que era el compromiso de su vida, recitar poesía, no solamente clásica y si entendemos por vanguardista clásica también, porque Pío recitó toda clase de poesía. Incluso en la guerra decía, por ejemplo, ¿cómo baila la asturiana baila Gil, voy a matar 10.000, no sé qué, no mató ni una mosca, pero ese es un poema de Alberti, que naturalmente no hizo más poemas así. Pero era una cosa que había que hacer cuando estaba entregado al cometido de aleccionar, promocionar y motivar a la gente en el frente. Y esto no le impedía citar a San Juan de la Cruz de manera maravillosa, incluso ante los frailes, con un gran respeto, y es testigo, su hijo Manu, de cómo los frailes se emocionaron, nada menos que en siglos, el cual se recuerda por el ciprés de don Gerardo, al escuchar a Pío recitar a San Juan de la Cruz. No extraña esto, Cernuda era ateo y era homosexual, y andaluz, que no es un tercer epíteto correlativo a vosotros, si es que vosotros lo sois, decía que el mejor poeta de habla española es San Juan de la Cruz. Esto es muy interesante, el respeto a la idea contraria cuando hay calidad. Yo traté a Pío en muchos casos desde lo más público, lo semi-privado y lo privado. ¿Qué ejemplos tengo? Por ejemplo, un chico que volvió de los que se mandaron a Rusia, era médico en Noja, fuimos a recitar a su casa. Es una de las recitaciones más inolvidables que he visto de Pío, porque recitaba muchísimo mejor
en privado, en confianza. Y cuando los que había allí eran de su agrado, a pesar de su profesionalidad, que en público, según el día que tuviera, lo que hubiera comido, el número de personas y si lo hubieran pagado o no, de forma muy legítima. Nunca suficientemente, dicho sea de paso. Y otra, cuando recitaba de una manera improvisada, porque se lo pedían en alguna situación extraordinaria. Pues cuando mejor recitaba era en esta semi-intimidad, que no intimidad. Por ejemplo, ese día de Loja era ante una persona que casi no conocía, le habían hablado de él, que tenía la intriga de la persona que había ido a Rusia, que había vuelto, que era un magnífico médico que estaba situado enfrente de la iglesia de Loja. Fue inolvidable. No le gustaba que le dijeran qué tenía que recitar. Lo elegía según su humor, según algún arbitrio interno suyo, que es muy difícil de decidir por él. Y eran muy variados. Los repitió durante mucho tiempo, las manos de Eurídice, porque eso le gustaba, era muy interpretativo y se prestaba mucho a la interpretación. Podríamos ir descolocando las cosas, su voz, su gesto, lo que se llama kinésica y proxémica, son los nombres técnicos de las distancias con que la gente, ahora estamos haciendo eso con la pandemia, a qué distancias hay que sentarse, cómo tiene que ser la gestualidad, en qué manera eso lo envuelve el lenguaje que no es hablado. Y eso se estudia en comunicación. Pero era muy bueno en eso, cómo levanta las manos, cómo las mueve, cómo levanta el dedo. Cuando Pío levantaba el dedo en silencio, había una muestra de autoridad moral en general. Y luego cuando grita, saber gritar es muy difícil, lo hacen frente a los dramáticos, los que se consideran trágicos. Por ejemplo, Margarita Sirgu, yo nunca la escuché, creo que era muy buena haciendo esto. Si queremos hablar de las que conocemos, la catalana que ha hecho tantos clásicos y que tal, muy amiga de Alberti, esa grita muy bien. Por ejemplo, entra a un escenario y dice ¡fuego! Y la gente cree que se está quemando. Sin embargo, pues Mari Carrillo era mejor recitando de forma serena o haciendo cosas tal. Pío cubría todo el registro de posibilidades interpretativas. ¿Por qué? Por su talento natural y porque era un hombre solo, orgullosísimo de sentirse solo en una vocación solitaria que además no le gustaba que tuvieran otros, no tenía nada en contra, pero como fuera cercana a él en la actitud que no podía serlo, porque en él era una vida, esto no era una temporada, ni era un acto, ni era un episodio profesional, era una entrega de caminos de España que voy a desviarme y luego vuelvo, muy interesante, porque mientras la intelectualidad española estaba en Madrid, en el Gijón, discutiendo, don Gerardo aquí, a don Antonio, por decir los que iban prácticamente todos los días, a Cristino Mayo, el autor del San Roque maravilloso que no conoce la gente, que está enfrente de la iglesia de San Roque, por cierto, sin arreglar ningún roto, están todos rotos, a diferencia de la etapa de San Romanchea, que yo ponía en un periódico. Parece mentira que el alcalde no se preocupe de las estatuas y tal, y a los 2 días me llamaba, me insultaba y lo arreglaba. Se lo arreglaba. Y luego se amistaba conmigo y tomábamos algo y hablábamos y criticábamos a terceros. Ahora lo criticas y lleva 3 años sin arreglarse todas las estatuas, todas. La fuente de Extraña y no mana agua, ni tiene nada. Reina Victoria, muy bonita, todos los Santander, no mana nada. Donde han quitado aquellos que llegaron para liberar Santander, era el nombre que usaban, liberar. Son los victoriosos de la guerra, que se dejó de bombardear gracias a que entraron, alguien tenía que entrar, podían haber entrado los otros. No voy a hacer nada contrafactual, los otros no digo que hubieran seguido bombardeando, no digo nada, solo que entraron. Pues se ha quitado ese recuerdo que había ahí, que era de los pocos, que no era muy ofensivo. No era demasiado ofensivo, por lo menos, según en quien se piense, y desde luego no era representativo de agresividad en el propio monumento. Está completamente blanco. Hay un césped ahí, venga. Luego está Sepúlveda, ese sí, porque hay algunas señoras cursis y bondadosas que le ponen todos los días las flores. Es lo que observo. O sea, que el más bendecido es el cantante. Lo merece. Luego está un señor que se llama Moreno, al lado, que variaba en Cicero, que no lo conoce casi nadie, que era un médico y hacía algunas poesías. La gente no sabe quién es, pero está allí, la cabecita, y está a la derecha, según se mire, mirándolo a ella, y a la izquierda está don Gerardo, con un pantalón arrugado, en una buena estatua, y silencioso como era cuando estaba vivo también.
porque los silencios de Gerardo eran absolutamente proverbiales. Por ejemplo, Alexandre habla en su obra de los silencios de don Gerardo. Hay una anécdota que yo le decía hoy a Fernando, por cierto, estoy profundamente orgulloso de que nos acompañe aquí uno de los hombres más intelectualmente válidos de Cantabria, como es Fernando. Me emociona incluso al decirlo, porque ha roto, no de esto que lo voy a decir de todo el mundo, el que acompaña esto con la sinceridad que le caracteriza, con ese distanciamiento prudente que tiene de las cosas, que parece que no se le ve, y es razonablemente luminoso, digo razonablemente. Entonces, es muy importante que hoy esté aquí y que me acompañe. Tan importante como que no haya llegado Balbona, ante quien me ha dicho Manu que no haga ninguna crítica de esas que me caracterizan a mí, que puede ser un poquito acre. No, simplemente está disculpado, aunque le he disculpado a Peña, y no hay que disculparle mucho porque no tiene disculpa, simplemente no se nota su ausencia, porque tampoco es tan alto. Entonces, si fuera muy alto, igual diríamos, no ha venido ese hombre muy alto. Pero dicho eso, que tampoco es grave, eso es mínimo, Fernando. Vuelvo a Dio. En la intimidad sé cómo comía, era frugal. En los viajes no le molestaba. En dormir, si es necesario, dormía en el coche. Durmió en mi 127 algunas veces, por no ir al hotel. Eso no quiere decir que no fuera a un hotel, porque iba a Madrid siempre al Wellington. Iba a sitios dignos, como corresponde. Luego se ha exagerado un poco, no voy a citar a quién lo hizo porque no está vivo, y eso sí que sería feo. Yo cito a los vivos y cito de viva voz, de frente. Y además luego lo escribo, cada vez un poco menos también. Llega un momento en que tienes que atemporar un poco el temperamento. Y bueno, se ha exagerado su pobreza. A mí no le faltaba de nada, tampoco le sobraba mucho, pero era un hombre de un cargo, de un sentido, hasta cuando está un poco vencido por los años y la pesadumbre, todavía tiene un porte majestático con aquel abrigo. Yo no le vi diversos abrigos, pero era como si tuviera 5. Tampoco le vi muchos sombreros, creo que tenía 2. Una vez le acompañé yo a la Plaza Mayor a comprar uno, donde le reconocieron después de muchos años. Era de esos hombres que lucen en su porte, en su estilo, con intemperancias. Coño, le dice a don Damaso un día, parece mentira que tu mujer sea tan beata, ¿por qué tal? Y bueno, tenía estos prontos. Pero era un modo de distraer el aburrimiento. Yo creo que al día necesitaba alguna peripecia diaria con un mínimo de provocación para decir estoy vivo. Lo que importa de verdad es el amor. Parece una tontería, no lo es. Del amor, las teorías congregadas más importantes que yo conozco son 2. Los que dicen que la otra mitad es parte de ti, que se han integrado también, que hay otra que no es menos respetada, que es de psiquiatras y psicólogos. Tengo un magnífico libro ya vencido de eso, que dice que no, que es que tú eres tú, ella es ella, y a la inversa, pero que se sabe ceder y negociar y dejar desarrollar al otro. No hay un acuerdo generalizado sobre estas 2 divisiones sobre el amor. Bueno, pues vamos a decir algo que se ha criticado, que lo decimos. En el libro que hice yo a Dio, se omiten muy pocas cosas. Me respondió todo lo que le pregunté. Y alguna cosa que no le pregunté, me la añadía más privadamente, pero nunca me dijo, borre eso, no ponga esto, no. Hay una, la voy a decir hoy. El tío tuvo un hijo, que se murió, se llamaba Fernando, como su segundo hijo, el hermano mayor de Manu, que era muy amigo personal mío. Más que Manu, que era más joven y siempre estaba corriendo mucho con el coche. Pero Fernando estaba cerca de mí y tenía más de maduro que porque había estado asentado, había vivido en Zaragoza, había ido a la escuela en Zaragoza. Entonces estos son los 2 o 3 pensamientos que voy a poner juntos. El cariño, el amor, entendido en casi todas sus extensiones. El amor, digamos, por fuera, que no fue por fuera porque estuvo casado, muy fugazmente, con una señora que tiene una hija magnífica, que se llama Julia, y en un pueblo de Asturias, y aquello no duró mucho, la guerra movilizó todo lo que había que movilizar, y unos fueron convencidos y otros fueron a la fuerza, como ocurre con
Y entonces, como consecuencia de la guerra y de alguna discrepancia ideológica de oscuro destino que no conocemos, desde luego no era coincidente la familia y el pensamiento de su primera mujer con la de Pío, pues eso se extinguió. Y tuvo la inmensa suerte de conocer a María Luisa, que es el amor de su vida, tan auténtico que él lo pone tan exclusivo que de esto otro no hablaba. Pero ni por temor, no tenía temor a nada, ni por discreción. No, con discreción a Pío, por favor, ni Quevedo, que es aquel hombre, como ustedes saben, el conde duque le dijo, y usted que es muy leído y escribido, de otra manera, dice, ¿de quién será esto? Cuando hizo el soneto de la servilleta que me tiene en contra del rey. Y dice, porque debe ser de un hijo de puta. Se sentía poderoso, el conde duque. Entonces Quevedo se sintió insultado, no movió un músculo y al verlo dijo, no es un hijo, este es, mirándole a los ojos, don Francisco Gómez de Quevedo y Villegas. Él mismo. Naturalmente, eso al otro le cortó tanto la asunción directa del asunto que le dijo a un ujiero de esos que siempre hay al lado del poder, oye, ¿cuál es la cárcel más fría de España? Porque a Quevedo le molestaba mucho el frío. Y le dijeron, León, bueno, pues hoy el sitio de León, que es el Parador, es la cárcel y es a donde le mandó a Quevedo, por decirle mirándole a los ojos que él no era un hijo de puta, cosa que no fue necesario desmentir, sino que era él el autor del agravio al rey. Agravio muy bien traído, pero en eso no entramos. Pues yo no diré que llega tan lejos, pero bueno, Pío se cambió el apellido para poder deambular, porque es muy difícil de meterse en la piel de una persona que sin quererlo es protagonista al pasar por la calle aunque esté en silencio. Pío era protagonista de todos los sitios a los que llegaba sin decir nada, diciendo algo o diciendo un poco. Por ejemplo, le decía a una, no voy a caer en lo que criticaban las anécdotas, pero algunas son muy categóricas y dejan de ser anécdotas. El concepto anécdota y categoría se solapan. Y entonces le decía a una, cabrona, qué bien estás, cómo me gustaría hacerte un hijo. Era un elogio, que naturalmente si hoy se hace la octava parte de ese elogio, te denuncian, tienes que ir a comisaría, se forma un lío, no. Yo le he oído a Pío decir eso en confianza por 10 o 12 veces por modo, que era un modo de exaltar la belleza, la simpatía, y aquí hay alguna persona que es amiga mía que conoce estas anécdotas y que las ha vivido. Y no quiero quitar con el dedo. En todo caso, nada le estaba prohibido. Nada. Y llegó un momento en que la sociedad santanderina, tan pacatita a veces, habría que estudiar las diferencias que hay del mundo capitalino con el mundo de la provincia. O de Santander contra la Vega, si ustedes me lo permiten. Eso sería muy interesante. Con todo el daño que tiene que los de Torlavega no conozcan Matienzo, porque no se le ocurre ningún por ahí. Bueno, pues recuperando esta idea, hombre valiente, hombre claro, hombre contundente, trotamundos, todo eso se ha dicho, se sabe, y hombre resurrecto. Desde ahí quiero hablar yo, lo poco que me queda, porque cuando uno hace una especie de... Lo mío es un reportaje biográfico. Yo hablo con Pío los viernes, me contesta y observo si me contesta a gusto, si me contesta a disgusto, si está cansado, y quizá el mayor valor que tiene, que no se nota, si es que tiene alguno, pero tiene alguno, porque soy un testigo que va con una Olivetti, se sienta delante de un señor, le tengo mucho respeto y simpatía, él me la tiene a mí, lo prueba luego en otro libro que son sus memorias, donde estoy citado 5 o 6 veces, y siempre me pone con una gran promesa. Claro, eso me recuerda que era yo joven, pero casi todo lo que Pío esperaba de mí lo he cumplido, lo cual tiene su gracia. Tampoco esperaba grandes conversiones, pero he ido conociendo mucha gente, Abuelo Vallejo, Adamas Alonso, a muchos por él. Y luego he sabido ganarme el aprecio de esos y he seguido solo. Mucha gente. Carlos Lemos, no podría citarlo, pero gente muy importante de España, que he consolidado una relación personal difícil de entender para muchos, cero, a distancia. Yo tengo muchas cartas de cera desde Palma de Mallorca y tal. Simplemente Pío me daba el toque, hacía una recomendación a su manera, como promesa, y luego yo hacía el resto, desde la vida, desde un sitio, y siempre volvía a él. Y volvía a él sin esperar nada. Y él tampoco esperaba nada de mí, como mucho que le llevaran el 127 a algún sitio donde tenía urgencia o prisa de ir.
le he acompañado a Radio Nacional, a otros hechos, pero más que de su relación conmigo, que es sabida y que no ha podido ser obliterada, ni por izquierda ni por derecha, y se ha intentado de alguna manera en su día, por ambas partes, pues no lo lograba, porque Pío era cariñoso. No era de estos que se desbordan abrazos, era muy paco en el gesto, excepto cuando interpretaba, pero era cariñoso y yo lo percibía. Y atendía valores morales laicos. Siempre distingan entre laicismo y laicidad, que no es lo mismo. La laicidad está perfectamente asimilada por el humanismo, incluso por muchas formas de escépticos, y es la buena. Lo otro puede rayar, lo mismo que lo contrario, en la exageración del fanatismo, que está por todos los sustitutos de Dios son tan malos como el Dios excesivo. Eso está claro. El jacobinismo, el transhumanismo que se dice ahora, la diosa ciencia desde el siglo XVIII. Pero bien, esto no es una conferencia. Estamos resucitando a Pío, lo cual no es muy necesario, porque su biografía es inagotable. Porque siempre hay una lección, no solo anecdótica, sino de estar en la vida. La lección de estar en la vida era, no en el Gijón, que también lo frecuentó, como estaba toda la intelectualidad madrileña. No, estaban los Gijones de España. Hoy en Palencia, mañana en el Bernabéu, después en Bilbao, y todos los hombres valiosos, de izquierdas o derechas, de ambas cosas, militares, exmilitares, con tal de que no fueran fanáticos y agresivos, tenían su admisión y su diálogo. Y está probado. O sea que mientras los madrileños se criticaban a sí mismos, excepto el silencio de don Gerardo, Pío podía estar en Bilbao, podía estar en San Sebastián, podía estar en Mallorca, podía estar con mi terreno Kremer, podía con toda la intelectualidad española dispersa, con la preautonómica de los que tenían algo que decir. Los trataba, los editaba, y eso es una singularidad de su vida que no había mencionado y que no había pensado. Porque hoy cuando venía por acá digo, ¿y qué digo yo nuevo si le digo? He dicho casi todo. Pues esto, ¿cómo atiende el perimundo? ¿Cómo atiende el mundo externo? Yo un día me acordaba de él porque un día me dijo también, le pregunté estas preguntas que se hacen de tipo socorrido, pero a veces muy rentables. Oye, ¿qué es la cosa más triste del mundo? No dijo nada de la muerte ni de tal, él asimilaba esto, lo metafísico lo asimilaba, sin llamarlo metafísico. Y me dijo, esperar y que tarde mucho en llegar un tren en una estación en la que no hay nadie. No se me habría ocurrido nunca, pero es verdad. Y un día en Miravalles había ido a dar una conferencia de algo y cogí un tren en dirección contraria. Pues con pesas mías y tal. Y me acordé muchísimo de ello. Es que en situaciones atípicas, de errores míos o no, a propósito de errores, les comento otra que inevitablemente es anécdota. Pero cuando se hace ese libro con un orensano que él conocía, lo que quería era hacer el negocio y fuera, pues el libro tenía mucha importancia porque estaba Antonio Quirós en la portada, Damaso Alonso, a un pobre chico de Santander, como era yo, le hace un prólogo, y el epílogo le hace nada menos que Gutón Vallejo, que es el gran dramaturgo español del siglo XX. Por cierto, con uno de Santander, que era López Aranda, que se le menciona menos porque aquí lo olvidamos bastante. En definitiva, ese libro está lleno de notas, porque era un chapucero este hombre y subcontrataba y tal. Y cuando voy a ver a Pío y le digo, Pío, tengo un disgusto enorme, porque fíjate, si hubiera sido Mogariaga, que era muy publis, y está lleno de ratas. Y dice, yo eso no tiene ninguna importancia. Le digo a mi amiga le gusta y dice, si mi vida entera ha sido una errata. Eso, veo que ustedes no lo ríen porque no están a reír. Podría haber caído, gracioso, seguramente me ha traicionado el tono. Dijo, toda mi vida es una errata. Pues no, voy a terminar casi aquí, porque yo puedo estar así las horas, y eso ya sería un abuso. Y es que no es verdad que su vida fuera una errata. Su vida es un ejemplo de tres cosas. Compromiso con una vocación. Si cogemos vocación con Marañón, que habla de la vocación, en este caso de la América, tiene un libro maravilloso, que es quizá de los mejores, de los muy buenos que tiene don Gregorio, amigo de Pío. Él le diagnosticó la parte baja del labio con una especie de cáncer, y lo digo para que lo quiera ver, le dijo, siempre límpiese eso con limón. Esto lo recuerdo con mucha afecto, como lo dijo un día en la intimidad. Y no prosperó este asunto. Tenía aquí un huequito. Y bueno, pues Marañón, de bocas vocales, la llamada es una llamada
se aplica al mundo religioso, la llamada de la vocación por la vida religiosa, pero él habla de la vocación de los médicos, donde por cierto no tratan muy bien a pesar de que creía en el psicoanálisis, creía en la psicología, creía en todos los aspectos de la medicina, pero no trata también a los que operan con bisturí, a los que hacen las operaciones. Dice que son un poco estrellitas, y tampoco que eso ha cambiado, pero salvo ese lapso, en ese libro que recomiendo mucho, habla de la importancia del compromiso de la vocación. Llega a decir que el médico cura con poner las manos solamente, lo cual ya es como una taumaturgia, y no era un mitómano de nada, pero él lo cree de alguna manera. Un médico sin aparatos, como hacía, por ejemplo, don Emilio Barón. Don Emilio Barón fue a la guerra, Santander, y ya voy a terminar, quieres decir, ¿no? Está bien. Entonces fue allí y como no había aparatos, en la guerra no se va a ver. Entonces veía la trayectoria de una bala poniendo el dedo según el dolor que ponía en la cara del tío que lo opera. Luego operó muchos gitanos en las puñaladas y cosas. Y fue director de policía y después tenía que pedir permiso para hacer una fotocopia, cuando ya se infló la burocracia del hospital. Y yo traté en la intimidad con Barón, que era un ilustre palentino, está enterrado cerca de Carrión de los Pontes, y me decía esto de la vocación. Dice, la vocación es decisiva, pues Pío tenía la vocación, que eso es una suerte inmensa, de aquello para lo que trató profesionalmente. Si puede llamarse así, entre comillas, porque era una profesión solitaria, en la guerra, en la paz, de la juventud y en la senectud. Esta fidelidad a una vocación más retribuida, en la que el elemento espiritual y el elemento de abarcar todos los estilos y géneros es una muestra de generosidad y de integridad en la dedicación. El otro aspecto es el cariño a la madre Manu, a quien conoció en una galería en Bilbao, y desde que la conoció aquello fue como una iluminación, pero de esas que duran, porque hay distinciones muy claras entre qué es el enamoramiento y cuando termina, por qué es sustituido hasta que llega a madurar y a ser el amor y tal. Es muy difícil que se enlace con una perennidad y con una seguridad y un compañerismo al mismo tiempo que la atracción indudable de carácter físico, que jugaba un papel predominante aquí. Una mujer que deshereda en su familia, porque era la mujer de una adscripción vasca nacionalista y de dinero. Y al ir con Pío, ante las etiquetas de que hablábamos, pues se la deshereda y se la deshereda. Siempre estuvo de la mano de Pío por todas las esquinas de España. Y verán ustedes, que es una de las contribuciones nuevas que habrá en el libro, la contabilidad la llevaba ella. Es una contabilidad de poco dinero, pero perfectamente organizado y tal. Hay que añadir a eso que Pío la pintaba mucho y que casi siempre está haciendo algo. A veces está sola, que es un claro, pero en general está pensando, está no sé qué, está como yo la veía cuando iba a la casa. Siempre sonriente, siempre dulce, siempre dócil, pero siempre activa. Era como una hormiguita guapa, inteligente. Y claro, una mujer así, para un hombre como Pío, que era un solitario por dentro, por fuera y social, pues es algo increíble. Y ya eso inclinaría a la versión no del que deja al otro crecer, sino de que es la mitad que no recitaba. Con lo cual aparece más completo. El amor que era el santo que iba a citar al principio se me olvidó, el de San Agustín, que me gusta más que Santo Tomás de Aquino. Yo creo que esto no está grabado, con los santos hay que comparar. Pero en fin, ¿por qué? Porque es el siglo VI, varios siglos antes, y no quiere demostrar nada. Dice, ama et fac quod ves, ama y haz lo que quieras. Esta es la manera de entender el amor por Dios. Naturalmente, el amor por María Luisa era secundario en la relación de sus hijos. Eso no ocurre en muchos matrimonios. Pero sin ser principal, era principalísimo inmediatamente a continuación. Yo recuerdo que me dijo eso. Tuvo la suerte de descubrir, sin esperarlo tanto, que tuvo dos hijos maravillosos. Uno, mi amigo, finado en juventud, Fernando, el segundo hijo, el no muerto después, que era un poco baturro de carácter y bueno como el pan. Era buenísimo. Entonces vivió con él un tiempo cuando Manu,
que vivió quizá uno de los peores tiempos. Después de morir su madre, a Pío la tiene muy interesado, pero no le interesaba nada, y tampoco tenía miedo por eso. No, se quedó desmotivado por completo y patéticamente solo. Y entonces encontró la compañía valorada a su manera de su hijo, que le ayudaba a ir a todo. Eso es proverbialmente interesante. Pío se encontró en el amor de sus hijos. Cuando por razones profesionales fue desplazado a Bilbao, se fue con el otro hijo y me decía a mí, es posible que Olga, que estaba a veces con nosotros, lo oyera alguna vez, qué bien me tratan mis nueras, pero es que yo no me gusta dar la lata a nadie. Y tenía una cierta paradójica contradicción de tener que ser atendido por sus magníficas nueras frente a una molestia que seguramente no era muy grande, porque Pío era frugal, era muy limpio, se marchaba a pasear. Pues bueno, no creo que algún día igual tenga algo, tampoco hay que... Pero vamos, no creo que era una gran molestia y no era una gran exigencia, y siempre añadía algo espiritual. Pero yo creo que da un poco el perfil, este aspecto de su itinerancia por España, pero mientras otros se congregaban en Madrid, el aspecto de romper un poco ese módulo de la pobreza patética de Pío, no lo fue tanto. Frente a lo que parecía, sin duda, sí. Y hay que añadir que, lo mencionaba Manuel al principio, su hostilidad a los medios tecnológicos que para él desvirtuaban la naturalidad de la voz del hombre, la voz suya en este caso. Él lo llamaba cantar con micrófono, así era como acariciar con guantes. A mí no se me había ocurrido nunca la idea, pero yo nunca acariciar con guantes, ni siquiera mi gato, es un gato muy bonito y con guantes no lo admitiría él. Pero eso es como Pío definía este asunto. Podría, como digo, seguir mucho y mucho, ya Manu ha hecho la advertencia, dicho que el amor humano juega un papel enorme en su vida, central, es el que sostiene su vocación. Ha sostenido que su vocación es integrada durante, después, en la guerra, fuera de la guerra, naturalmente modulando los mensajes según la exigencia de la circunstancia. Aparecen dos características más importantes de su personalidad. Junto a esas dos características habría que poner otra, la amistad. No era un hombre que exagerara la amistad, era un hombre que tenía muchos amigos. Dice Pío Baroja, que era amigo suyo, que el que tiene muchos amigos es que es idiota. Se ve que don Pío no era amigo de muchos amigos, tenía pocos y buenos. Seguramente íntimos tenía pocos, pero tenía algunos. Yo he conocido a uno de sus mejores amigos, Luis Corona, del que me dice yo, es lo más cercano a un ángel que puede ser un hombre. Era solterón, primo de, seguramente ustedes lo conocen, es el que financió las obras del gran poeta de Comillas. Era adoración propia. Y por extensión, a los amigos de Pío. Terminó apadrinándome a mí muchísimo también. Yo veía a Luis en Bilbao, que tenía una buena disposición económica, vivía con sus hermanas, y también era un hombre metido en el mundo del arte y dibujaba muy bien. Y así, Antonio Quirós es verdaderamente amigo, cuidado que era difícil, Antonio, en su complejísima responsabilidad. Bueno, ni orientación sexual parecida, ni con eso no quiero decir que fuera muy confirmada la de Quirós, porque era muy amplia, eran varias. Pío era monolíticamente un tipo, pero eran entrañables amigos, hasta el punto de que hoy, y esto suena anécdota y no lo es, porque cuando está a punto de morir Antonio, Pío quiere un cuadro, que siempre salía con un cuadro. Por cierto, en general era un dibujo que lo preparaba antes de que le viera. Y no le gustaba a Antonio, porque le gustaba hablar con él, recordar con él, que cogía el cuadro y se marchaba, Pío, porque ya se sabía Antonio de memoria. Y con la dosis de un saludo y un poco era bastante. Y a veces iba hablando y le acompañaba, pero cogía el cuadro feliz y se marchaba. Lo cual es de comprender, porque para Pío es curioso la contrariedad que supone que haya tenido un comercio, entre comillas, de los cuadros como mercancía, porque le ayudaba a vivir los artistas a través de lo que le daban, dejando a veces piezas preciosas de mucho valor, incluso algún solana, etc. Por ejemplo, en la casa de su primer matrimonio,
lo cual yo he salido por casualidad recientemente y que no hay por qué mencionar como algo negativo en absoluto, sino como generosidad también, porque, bueno, no todo el mundo lo tiene. Yo podría hablar aquí de otro caso, de un señor que se ha casado 2 veces con la misma mujer y menos mal que la señora no tenía mucho que perder. Pero en fin, dicho esto, que es humor, Pío es grande, le estamos resucitando a través del amor de su hijo en lo que entiende de resurrección ni los budistas, ni los católicos, ni tal, que eso queda ahí, queda en el plano de la metafísica, de la teología, y sí en el recuerdo para reavivar esa integrada vocación dedicada con amor a la gente que quería y con extensión a la amistad. Es todo lo que se me ocurre. Comprendo que pueda ser algo redundante, tampoco mucho, porque algún elemento era nuevo de los que he dicho. Y si luego quieren preguntar algo, con mucho gusto me pongo a su disposición. Y ahora quisiera que Fernando, que nos adorna con su magnífica presencia aquí y acompañándome en este libro, que es un reportaje biográfico, no tiene pretensiones de agotar la personalidad de Pío, pero siempre es bonito ampliar algún aspecto o modificar algo, y es lo que voy a hacer. Y ahora tiene la palabra Fernando Zamarilla. Bueno, buenas tardes y muchas gracias en primer lugar a Manuel por hacerme partícipe de toda esta trayectoria, homenaje, ediciones, etcétera, etcétera, sobre su padre Pío Fernández Cueto, Pío Murieras. A mí me gusta más decir Pío Murieras. Y además es un personaje que no le conocí, la verdad, le conocí y no le conocí. Pero me gusta participar en ello porque para mí es también una época, se acaba de ir José Ramos Ayviadero y Vera. Y la verdad que sí, también un personaje, sí es verdad que Ramón Viadero ha sido un personaje en mi vida bastante crucial e importante, medio con el cual participé, trabajé, colaboré, etcétera, cuando él era concejal del Museo de Santander y yo director del museo en aquella época en la que se cruza en mi vida también Pío Murieras. Aunque yo le conocía como muchísima gente de la cultura de Santander que se lo veía, lo oía, y lo saludaba y te lo ocultabas por el Paseo Pereda y por muchos pasillos, o ibas a algún recital o lo que fuera. Pero no he sido yo la persona que le haya tratado, esto lo digo, y lo que les voy a leer, porque yo no tengo la memoria tan fantástica que tiene, aparte de que lo mucho que lo trató y lo mucho que ha vivido Jesús, pero sí, verdaderamente, pues, bueno, necesito también un poco de hablar en este acto sin pausas. Prefiero leer porque si no me ahogo en mis propias palabras por culpa de esta mascarilla. Yo no tengo tampoco ni siquiera, no solo el don de la palabra que tiene él, sino también el don de la respiración que también tiene, ¿no? Que es impresionante, ¿no? Y luego voy a agradecer también a Luis Polo, que está aquí sentado, que a lo mejor se lo debo a él que yo esté aquí sentado, porque él me ha descubierto que le habla a Manuel Oviedo de mi existencia hacia Manu. Bueno, a partir de esto yo me pide que haga y que participe en esto con un epílogo, cosa que he escrito y que le paso a leer por aquello de lo que he dicho de la rapidez. Voy a tratar de ir despacio también por doble motivo. Primero porque leo y así es mejor ir despacito, y también por aquello de las pausas que necesito hacer.
Este es el epílogo del libro de Pío, Pueblo y Poema de Jesús Pindado, que, como él ha explicado, es el producto de aquellas entrevistas que luego ha revisado y ampliado, de aquellas entrevistas que le hizo a Pío en 1976 en su casa de la calle Castilla. Castilla, ¿no? Sí, sí. Leo. Pío, actor y poeta, juglar de versos ajenos y también propios, intérprete curtido desde temprana edad en las artes del teatro, caminante por las duras veredas de un país que no daba tregua a la cultura y al arte, solitario y libre recitador de aquella árida travesía del desierto que fue la España de posguerra y que después aliviara felizmente la dulce compañía de su mujer María Luisa Rochi. Pío, asimismo pintor sincero, de coloridas obras expresivas y muy emotivas, de amplia pincelada y escaso o nulo dibujo, artista desconocedor de perspectiva alguna, ni de reglas de composición, pintor directo, sin recursos académicos, plano, pero inmenso en su deseo de libertad expresiva. Pintor que retrató un mundo no contaminado, como dijo su amigo Enrique Grau, o en frase de Joan Miró, el gran maestro contemporáneo de la espontaneidad infantil, va entrecomillado, se le define así, quien definió su pintura, Joan Miró, como llena de poesía pura y viva. No son palabras huecas, no son palabras de hacer pasar, sino son palabras sinceras. Expresión, por tanto, en fin, de un lenguaje certero y directo como el de nuestro actor, pues así se consideraba Pío, actor recitador. Pío, estoico personaje del arte y la poesía, generoso con la palabra y también generoso con el color y la imagen, la pintura propia y la ajena, que tantos recitales dio a lo largo de decenas de años y tantos cuadros hizo y tan numerosos tuvo de otros artistas que también pasaron por sus manos muy rápidamente a fin de sobrevivir con escasez, sí, pero con una dignidad ejemplar. Pío, actor, recitador, poeta y pintor, personaje admirado y querido por dos generaciones de artistas, ellos también escritores, pintores y escultores. Manuel, su hijo, y Jesús Pindado me lo han dado a conocer más profundamente después de 44 años. Y aquí me veo yo, impío, escribiendo un epílogo que nunca pensé que llegaría a hacer, por muy amigo que pueda ser de los epílogos que escriben otros, más afecto a las palabras finales que a las previas, más aficionado a sacar conclusiones que a hacer presentaciones, que son más arriesgadas. Y me nombro impío, ya lo he dicho, por atrevido, porque nunca traté a personaje tan esforzado y gallardo, estoico y bravo, de personalidad tan relevante. Lo conocí, aunque hablé con él en muy raras ocasiones. Lo miraba de lejos, siempre intrigado, advirtiendo su porte elegante y su presencia imperturbable.
solo está él y en él su voz. Es una cita del escritor Luis Álvarez Piñero. Lo conocía más por los retratos pictóricos que le hicieron Enrique Brown, algunos en el Museo de Santander, ahí la cita con José Ramón Salviadero, y Antonio Sedano, que tanto lo quiso y admiraba, que aún hoy se lo sigue pintando. Pío, Pueblo y Poema, de Jesús Pintado, en edición corregida y ampliada, con profusión de nuevos datos aportados por Manuel Fernández Gocci, es una biografía reveladora centrada en una época muy amplia de la historia española del pasado siglo. El periodista y el actor tejen una semblanza biográfica, parcial, sí, normal, es lógico, sesgada también, no puede ser de otra manera, que sin embargo, enérgica, alza el vuelo por encima del esbozo personal para mostrar entre los dos el estado anímico general de un paisaje y paisanaje culturales que comenzaban a resurgir de los rescoldos y cenizas del pasado incendio. Entre las muchas anécdotas, entre la profusión de frases y pensamientos del artista que se muestran en el libro, hay una que se me ha quedado especialmente fijada cuando orgullosamente me lo dice, es Jesús Pintado el que habla, orgullosamente me lo dice, que no se parece a nadie, sino a sí mismo, que es él, solo, solitario, único, bueno o malo, mejor o peor, pero pío. El vagabundo de la poesía, bohemio y trotamundos soñador. Esta definición personal me hace recordar a otro artista, también enérgico y soñador, de expresiones firmes, incluso rudas, como eran las de Pío, pero sinceras, directas y claras. Manolo Raba, que toda su vida luchó con un denuedo ejemplar, tanto que lo llevó a la muerte antes de tiempo, porque su obra, luchó porque su obra se pareciera solamente a sí misma, única, diferente, original. Concluyo. Así es el alma de los buenos artistas, grande e impetuosa, noble y pródiga en el derroche del propio talento hacia los demás. Gracias. Acabamos con un epílogo con un vídeo de Antonio Sedano, que lee un poema que le dedica a Pío. Y acto seguido cerramos y os damos la carpeta que está ahí preparada. Dice Antonio. Como Violante a Lope de Vega me mandan a hacer un soneto, y en mi vida me he visto ante la pared. 14 versos dicen que soneto, contad si son 14 y está hecho. Esa es una introducción que hace de Lope de Vega a lo que es un soneto, porque lo que va a recitar él es el soneto que le dedica a Pío. A Pío Quijote Fernández Cueto, como andante caballero y con el gesto unas veces picaresco, muchas otras quijotesco, vas y vienes, caminante siempre presto. Siempre fuiste y aún lo sigues siendo un vivo ejemplo, con tu insólito pergenio y la voz libre y sonora, infatigable de empeño, por los senderos de España, verso a verso difundiendo. Yo te veo en amarillos, aunque en azules te pienso, reflejando en ventanales deseos insatisfechos. Que has ido por los caminos, sembrando historias y sueños y cantando a los poetas con verdaderos acentos.
Si alguien quiere preguntar algo, estamos a tiempo. Y si no, plegamos. Pues plegamos. Repartimos el... Sí. Muchas gracias. Muchas gracias.